Deslindan estas heredades hileras de sauces, de naranjos y de limoneros, písamos en flor que semejan hogueras, búcaros que semejan ramilletes, guamos, carboneros y 100 árboles más, amén de la vegetación que medra bajo la sombra. Cruzan la zona red de atajos y veredas, bordeados de flores, toldados de enredaderas, regados por arroyuelos. Tomás Carrasquilla en Frutos de mi tierra. Pensar en el espacio público de Medellín y el Aburrá es casi pensar en los árboles. Guayacanes y cámbulos que llenan de color el pavimento, palmas y mangos sembrados en separadores, parques con ceibas y gualandayes o el contraste del verde oscuro de los cerros tutelares, como el Nutibara y el Volador, con el color ladrillo de la ciudad que los rodea. En fin, una inmensa variedad de flora que tiene asiento en Medellín y hace parte intrínseca del paisaje urbano. Sin embargo, la relación entre los árboles y el espacio público no siempre fue así. La Medellín colonial, con su título de Villa de Nuestra Señora de la Candelaria, era una incipiente localidad perdida entre hatos ganaderos en el norte y parcelas de cultivo en el sur. En el siglo XVIII, el Valle de Aburrá era despensa de alimentos para las regiones mineras de Antioquia. Su pequeña zona urbana la caracterizaban callejuelas estrechas, trazadas en cuadrícula española y pequeñas plazas en tierra frente a las iglesias. Era una ciudad angosta, sin espacio para sembrar árboles, al fin y al cabo estaba todavía rodeada de campo. La ciudad colonial no era una ciudad que se preocupara por la naturaleza y mucho menos por incluir árboles de puertas para afuera. No obstante, en el interior de las casas de tapia, los patios centrales y solares traseros estaban engalanados con variedades florales, uno que otro frutal y muy frecuentemente con pequeños huertos. En las ciudades de la colonia, la relación de los ciudadanos con la naturaleza se circunscribía a las dinámicas del espacio privado. No había nacido el espacio público tal y como hoy lo conocemos. La naturaleza de puertas hacia afuera parecía no tener importancia. Escribió Diego Alejandro Molina en su libro de 2015, Los árboles se toman la ciudad, el proceso de modernización y transformación del paisaje en Medellín de 1890 a 1950. Con la llegada de la República, después de la segunda década del siglo XIX, se buscó romper con el pasado colonial hispánico y se fijó la mirada en países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos como ideales de progreso y modernidad. De allí vinieron muchas ideas sobre el urbanismo, paisajismo e higienismo que hicieron eco dentro de la sociedad medellinense desde mediados del siglo XIX. En Medellín específicamente, cuando se comenzaron a sembrar los árboles, que fue más o menos a mitad del siglo XIX, con la independencia, nos sentimos libres de utilizar el espacio público, porque anteriormente las calles obedecían a la retícula y al urbanismo español, que era cero plantas, cero árboles, cero nada. Ahora llegaron estos señores y lo primero que empezaron a sembrar fue la quebrada Santa Elena. Entonces sembraron grandes ceibas traídas del Cauca. Después con el Parque de Bolívar, no, sembremos entonces todos los gualandayes traídos del bosque húmedo de, ahí de la región del Cauca. Y también cuando se hicieron el Parque de Río, también entonces traigan los cedros nuestros. Entonces fíjense que la reforestación y la ornamentación con los árboles dentro de la ciudad comenzaron con árboles nativos propios. No se conocían los del Valle de la Aburrá porque además tampoco eran muy grandes, muy imponentes. Entonces siempre nos pegamos de los bosques húmedos tropicales, pero nativos de Colombia, de esta región de cerquita a Medellín, y con eso adornamos nuestra ciudad. Pero en la medida en que todas estas personas se fueron consolidando y tenían viajes al exterior, empezaron a ver el tulipán africano, empezaron a ver la palma de reales de Cuba, empezaron a ver el islalidán, empezaron a ver un montón de árboles que traían flores, y como la flor siempre estimula, entonces trajeron el guayacán y trajeron todo. Adicionalmente, enmarcados en ideas del higienismo y en teorías que sostenían que el entorno determinaba la calidad de vida de las personas, muchos médicos y salubristas antioqueños, como Antonio Uribe y Francisco Arango, promovieron a finales del siglo XIX la siembra de árboles para sanear el aire. Se creía que la mezcla de la humedad y el calor tropical de Medellín, sumado a la evaporación de pantanos, ciénagas y el ganado que pastaba a las afueras de la ciudad, ensuciaba el aire y causaba enfermedades. Por otro lado, industriales y empresarios antioqueños que habían viajado a Europa y a Norteamérica vieron los grandes parques, paseos y bulevares arborizados de París, Londres y Nueva York y quisieron importar estos diseños a su tierra natal como símbolo del progreso antioqueño.
A finales del siglo XIX, los árboles no eran solo defendidos por el cuerpo médico, sino también por una élite industrial que veía en ellos muestra de modernidad y ornato público, idea ampliamente difundida por la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, creada en 1899. Así, durante el siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XX, los árboles urbanos en Medellín fueron vistos como sinónimos de higiene y ornamentación. Entonces hubo una relación importante en la ornamentación de la ciudad de Medellín y yo te digo, es una constante en todas las ciudades, porque el fenómeno se repitió en todas las ciudades colombianas. La ornamentación, y tuvo dos funciones: sanear el aire, porque como las alcantarillas y el ganado estaba rodando en la calle, el aire era casi fétido. Entonces, ¿cómo se solucionaba ese problema? Con árboles, porque los árboles purificaban el aire a partir del oxígeno y la toma del CO2. Y lo otro también era embellecer. Entonces, eran dos criterios: calidad del aire y embellecimiento. En la década de 1910, aprovechando el centenario de la independencia de Colombia y el centenario de la independencia de Antioquia, se pensó en un espacio para el disfrute de toda la sociedad. Es así como se gestó desde la Sociedad de Mejoras Públicas la creación del Bosque de la Independencia, el que en los 70 pasaría a ser el Jardín Botánico. Ya para el siglo XX, las zonas verdes y los árboles no solo son valorados por su papel en el embellecimiento público y la limpieza del aire, sino también por su importancia como sitios de esparcimiento para una población creciente y en una ciudad que cada día engullía las zonas rurales que la rodeaban. Aunque para las élites los parques y zonas arborizadas en Medellín le daban un aire de grandeza a la villa, no todos compartían ese sentimiento. A partir del siglo XX, muchas son las quejas de varios vecinos de parques y avenidas con árboles. Algunos se quejaban porque oscurecían sus casas. Otros temían que en alguna tormenta se desplomaran y dañaran los tejados, en una ciudad donde casi todas las casas eran de una sola planta. Mientras que otros tantos alegaban que las raíces obstaculizaban el paso del agua, pues rompían las tuberías que aún eran de barro. Después de los años 30 comienzan las quejas por falta de espacio para vehículos automotores. Muchos alegaban que para ampliar las vías era necesario cortar los árboles alrededor de las avenidas. Otro problema se daba a los días de mercado. En las antes plazas desnudas de origen colonial, fácilmente se ubicaban los toldos y puestos de comercio, mientras que en los ahora estrechos, ajardinados y enrejados parques de la época de la República ya no había cabida para el mercado. A comienzos del siglo XX, el árbol urbano se configuró como un recién llegado en Medellín, que trae consigo la idea de lo moderno, aunque muchas veces no encaja en una ciudad con secuelas coloniales. Escribió Diego Alejandro Molina en su libro de 2015, Los árboles se toman la ciudad. Aunque amados por unos y odiados por otros, lo cierto es que los árboles llegaron a Medellín para quedarse, tanto que al día de hoy 697 han sido declarados patrimoniales, según el Decreto Municipal 598 de 2019. Pero, ¿qué significa ser árboles patrimoniales? Los árboles y palmas patrimoniales son aquellos que están ubicados en el espacio público y cuentan con especial protección por la administración municipal. Para su selección se tienen en cuenta criterios como su valor simbólico e histórico, estético y paisajístico y su particularidad y rareza. Por tal motivo, tanto especies nativas como no nativas hacen parte del patrimonio natural y cultural de la ciudad. Cuando se habla también de patrimonio es todos aquellos atributos o hechos que están vinculados directamente con ese árbol. Ahora, puede que el árbol sea exactamente igual a muchos otros, inclusive que sea más feo o en mejor estado que muchos otros, solo que tiene valores asociados al desarrollo de la ciudad o al lugar donde se encuentra, porque se vuelve como un referente. Entonces, básicamente eso es. Otro elemento importante que se tuvo fue la rareza del árbol, los valores genéticos y lo que representa para la riqueza florística de la ciudad de Medellín, como el caso del Caliandra medellinensis. El carbonero de Medellín, conocido en el ámbito científico como Caliandra medellinensis, es un árbol exclusivo de la Aburrá. Fue descubierto en 1927 por botánicos puertorriqueños. En la actualidad se registran 73 ejemplares de acuerdo con el sistema de árbol urbano, por lo que se encuentra en peligro crítico de extinción. De ahí la importancia de conservar especies únicas como esta.
Los árboles patrimoniales han sido testigos silenciosos del crecimiento de la ciudad. Bajo su sombra se ha gestado la identidad de muchos barrios tradicionales de Medellín, por lo que su protección es símbolo de la memoria ambiental del territorio urbano.